Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Con estas palabras del salmista queremos comenzar un nuevo culto de bendición a nuestro Dios, con mucha gratitud en nuestros corazones por cada una de las bendiciones que Él nos entrega cada día y agradecidos también, porque no tan solo podemos tener gratitud por las cosas materiales, sino por toda bendición espiritual que el Señor cada día nos entrega a través de la palabra, a través de una alabanza, a través de la oración. Todas estas acciones espirituales dan como resultado que también por las bendiciones espirituales debemos dar gracias los hijos del Señor a nuestro Dios. La palabra del Señor dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto habla el Salmo 1 del hombre o la mujer que teme al Señor. Dice que va a ser como un árbol plantado, un árbol que está cerca del agua, porque estando cerca del agua, su hoja no cae, dará un buen fruto, tendrá una buena vida, saludable y bendecida este árbol, y todo lo que venga del árbol va a ser de bendición. Eso habla el Señor, de aquellos que estamos cerca de Él. Eso habla de aquel hombre o aquella mujer que teme al Señor, no con el temor de miedo, porque al Señor no le podemos tener miedo, sino el temor de reverencia, de respeto, de una actitud de agradecimiento y de toda bendición que podamos entregar, porque cada cosa que tenemos proviene de nuestro Dios. Y el Señor está manifestando de qué manera Él bendice al que tiene al Señor como su Dios. Dice que en la ley de Jehová debe estar nuestra delicia, en el entender el propósito del Señor para nuestra vida, en el poder cada día masticar su palabra, que nos hace tan bien, y estar pendientes de que esta ley alimente y reconforte nuestra vida espiritual. Gracias al Señor, porque tenemos, hermanos, a disposición nuestra esta tremenda bendición que es la palabra, que como digo yo, y como todos los hermanos también lo expresan, nos alimenta, nos nutre, nos llena del vigor espiritual interno que necesitamos para bendecirle, más en este tiempo, mis hermanos, donde estamos tan necesitados de que la palabra pueda calar profundo en nuestro corazón, que nos anime, que nos fortalezca, que restituya todas las áreas de nuestra vida que a lo mejor están un poquito flacas en lo espiritual. La palabra tiene el poder de llegar allí y hacer toda bendición en cada una de nuestras vidas. También recordarles, hermanos, que seguimos con nuestras actividades normales de la iglesia, los días martes, culto de alabanza al Señor, los días jueves, estudio de la palabra, y los días domingo también. Estamos juntos para bendecir al Señor, conversamos un poquito, nos reímos, pero aprendemos de la palabra, alabamos al Señor, oramos y damos toda bendición que usted haya recibido. Es el tiempo también para que usted la pueda dar a conocer. Así que Dios bendiga cada una de las actividades de nuestra iglesia. Recordando también, y bueno, usted lo sabe, estamos en nuestro mes de aniversario. En esta semana que viene ya estamos cumpliendo un año más de vida como iglesia y bendecimos al Señor por ello. Le damos muchas gracias por todos estos años en los cuales Él nos ha bendecido, Él nos ha permitido crecer en lo espiritual, en que tenemos una familia espiritual más grande, en que estamos tomados y asidos de su mano para que toda dificultad, toda necesidad, toda enfermedad, mis hermanos, y toda dificultad, la podamos dejar en las manos del Señor. Así que gracias infinitas a nuestro Dios por este nuevo año que va a ser distinto. No vamos a poder vernos ni vamos a poder celebrar en la iglesia, pero me imagino que cada uno en su hogar, al interior de la familia, con el entorno con el que usted está, va también a recordar, a rememorar
y a vivir a lo mejor en su recuerdo todos los tiempos hermosos que el Señor nos permite vivir, ¿ya? Así que quiero, antes de que el pastor pase a entregar la palabra, orar para que el Señor nos bendiga, darle gracias al Señor y que esta palabra también traiga beneficio espiritual a cada una de nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre amado y Dios bendito, delante de tu presencia, nos presentamos, oh Padre, con la gratitud y la bendición que cada día lo hacemos, porque cuando vamos a ti, Señor, encontramos todo lo que nuestra vida necesita. Cada día, Padre, que pronunciamos tu nombre, podemos encontrar, bendito Dios, cómo nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios se llenan de la alabanza que tú te mereces, oh Dios. Se llenan de toda palabra de gratitud, porque desde que comienza el día, Señor, desde que despertamos, tu misericordia llega, fortalece y anima cada día nuestros corazones. Yo le pido, Padre, que cada uno de mis hermanos que está en su casita pueda ser bendecido. Tú sabes, oh Dios, que al interior de los hogares hay enfermedades, hay necesidades, hay dificultades, quizá un problema familiar o de otro tipo, pero cualquiera que sea el motivo, Padre amado, nosotros queremos dejarlo en tus manos para que podamos, oh Dios, con gozo alabar tu nombre, escuchar y recibir tu palabra, y con esta alegría, Padre amado, que está en el corazón de tus hijos, podamos, Dios mío, en esa quietud que tú nos entregas, recibir este mensaje de esperanza, este mensaje de bendición que tienes para cada uno de nosotros. Queremos, Padre, que tu palabra venga llena de propósitos para nuestra vida. Sabemos que es así, que ella está llena de todo buen deseo que viene de tu corazón, y tú lo quieres dar, Señor bendito, a nosotros, a cada uno de tu pueblo, en labios de tu Hijo, Señor. Bendícenos, llénanos, Padre amado, del deseo de conocer más de ti, como también bendice y usa, Señor bendito, los labios de tu Hijo en la instrucción de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, y en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. Viendo todo
Les saludo en el amor del Señor a nuestra iglesia, todos nuestros hermanos. Saludamos a nuestros amigos y hermanos de otras congregaciones que también escuchan la palabra en el día domingo a esta hora, ¿verdad? Cuando se está descansando, cuando se está en familia, y es importante también recibir el consejo del Señor. Nosotros hemos querido un poco abrirnos más a las personas que no conocen al Señor en el día domingo a esta hora, porque la verdad es que la iglesia no puede dejar de predicar, la iglesia no puede dejar de invitar a formar parte del reino, la iglesia no puede dejar de convocar a que pueda usted entregar su vida al Señor y pueda ser uno más de los salvos para poder entrar en este reino, en esta promesa tan grande de parte de Jesucristo, que ha venido para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor, la invitación de Jesús. La verdad es que en los días que vivimos, en los días que estamos presentes, ¿cierto?, en la información, en la televisión, en todos los medios de comunicación, hay una pregunta que todo el mundo se hace y dice: ¿qué debo hacer para obtener este beneficio? ¿Y qué debo hacer para optar, para postular? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? Y me llamaba la atención esta palabra, ¿verdad?, que es muy común en estos días, y que en la palabra del Señor también un joven llega a los pies de Jesús para preguntar: ¿y qué debo hacer? Quiero compartir con ustedes una palabra tan conocida por los cristianos, por los que estudiamos la Biblia, pero que puede ser el inicio de un encuentro con Jesús que tú puedes tener en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que puedas estar. Allí está Jesús enviando esta invitación. Dice la palabra allí en Marcos 10, versículos del 17 al 31. Y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó esta pregunta que le estoy haciendo en este momento: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no.
porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, después de esta palabra, después de esta historia, después de esta parábola que Jesús, ¿cierto? Y que el escritor deja aquí claro de esta vivencia de Jesús, con tanta gente, con tantas personas que le seguían, que se encontraban con él. Pero la pregunta más importante que se debe hacer, la palabra más importante que nosotros podemos comenzar a hacer o a presentar, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta es una pregunta a la cual, ¿verdad?, el joven rico llega delante de Jesús y llega allí presentándose con bastantes características positivas también, ¿ya? El joven rico dice, y por lo que podemos entender en la palabra, es quien hace esta pregunta ante Jesús, es quien hace esta pregunta al maestro. Era un hombre rico, también era un hombre respetado en aquel momento, ¿verdad?, en aquel lugar. Dice en el versículo 22, dice, ¿verdad?, este hombre, dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, un hombre distinguido, tenía muchas posesiones. Pero también, por la pregunta que Jesús le hace con respecto a los mandamientos, era un hombre también ejemplar y de una conducta ética más o menos buena, porque él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre que tenía prácticamente una presencia buena y admirado por los demás, porque también dice la palabra, ¿cierto?, era un hombre decoroso, era amable, y dice también en el versículo 21 del texto que leí, dice, entonces Jesús mirándolo le amó. Mira qué interesante poder ver que a una llegada delante de Jesús, al presentarse delante de Jesús, que Jesús lo mire y dice, y Jesús le amó. Es una característica y es un tema y es un punto a reflexionar en el día de hoy. Jesús mira al pecador y le ama. Jesús mira a aquel varón que llega ante su presencia y le ama. Se preocupaba seriamente el hombre, aunque en todas sus posesiones y en toda su riqueza, pero tenía algo en su corazón. Se preocupó por su salvación. Algo le dijo a su corazón, a su mente, que llegó realmente, ¿cierto?, preocupado delante del Señor para saber qué más tenía que hacer para salvar su alma. Era un hombre valiente. Era un hombre, ¿verdad?, que vino al Señor en público. En las Escrituras nos encontramos que muchos vinieron a Jesús de noche. Vinieron a Jesús de noche, otros fueron al lugar donde estaba Jesús y entraron a la casa, pero un poco escondido. Pero este varón era valiente y vino al Señor en público. Y cuando comienza a hablar, ¿verdad?, este texto, y empieza a mencionar a este joven rico, dice, y al salir él para seguir su camino, Jesús vino a él corriendo e hincado de rodillas delante de él. Miren qué importante. Llega corriendo e hincado de rodillas, habla a Jesús. La verdad es que nosotros siempre estamos entregando un mensaje para salvación, un mensaje para invitar a todos aquellos que no han conocido a Jesús. Y estamos invitando a los templos, a nuestras reuniones, ¿cierto?, cuando podíamos, y la gente a veces no llega, otros andan un poco escondidos y mirándose a sí mismos, mirando a los que están alrededor, sin considerar que hay una falta, una necesidad en el corazón y que tiene que ver con la paz y con la salvación del alma. Este hombre se saltó varias vallas que tenían que ver con el egocentrismo, con la vanidad, con las posesiones, con las riquezas y con el qué dirán. Definitivamente,
podemos ver que en la riqueza, en el montón de propiedades o animales o dinero o cualquier cantidad de posesiones, no hay satisfacción. Por algo el joven rico llega a los pies de Jesús, porque él dice que tenía mucho dinero, pero interiormente estaba necesitado de la salvación, estaba necesitado de Jesús. Primer paso, importante considerar que aunque todo lo que tengamos aquí en la tierra, aunque todo lo que posea el hombre en cuanto a propiedades, dineros, oro, joyas, lo que sea, todo aquello nos sacia la necesidad interior del corazón. ¿Qué le faltaba a este varón? La verdad es que él lo tenía todo, pero había algo que le faltaba. Él tenía que renunciar y escoger lo primordial en su vida. Tenía buena voluntad, pero no para renunciar a todo lo que tenía. Por eso la palabra allí en el versículo 21 y 22 dice, cierto, que él tuvo aquí problemas. Aquí tuvo problemas este varón. Amaba más sus riquezas que al Jesús. Definitivamente la respuesta está. Amaba más sus riquezas que al Salvador del mundo. Amó más sus riquezas que la salvación misma que Jesús le podía entregar. La verdad es que en el transcurso de la vida que estamos pasando, todo el mundo está preocupado del COVID, está preocupado de la provisión, está preocupado del dinero, está preocupado de lo que vendrá mañana, está preocupado qué vamos a hacer en el futuro, pero no todo el mundo se ha preocupado de su sanidad, de su salvación, de después de esta vida, ¿qué vendrá? Y la verdad, hermanos y amigos, que todo el mundo tiene sus amores, ya sea en el trabajo, en las posesiones, en la familia, en su vida misma, porque muchas veces se ama más la vida que la vida de los demás, se ama más a uno mismo que el poder darse por los demás, se ama más uno mismo por no a veces, ¿cierto?, restringirse de tantas cosas por causa de cuidarme, que a veces hacer lo que Jesús nos envía a hacer. Hermano, para Él los tesoros, para Él sus riquezas y para Él todas sus posesiones fueron más importantes que aceptar a Jesús y que entregar su vida a Jesús y seguir a Jesús. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, entrega, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme, ahí está el problema. Cuando Jesús nos habla a nosotros y nos dice, deja esto otro, sígueme, haz mi voluntad, preséntate como un servidor, preséntate como un predicador, preséntate como alguien que ora, que bendice, que proclama esta palabra, que proclama la salvación, que imita a Jesús. Entonces, cuando nosotros pensamos que llegar a los pies de Cristo con todos nuestros intereses y no dejamos primeramente a Cristo en nuestra vida como número uno en nuestra vida, allí vienen los problemas. ¿Qué le faltaba a este joven? La verdad es que le faltó una sincera decisión por Jesús, una decisión definitiva por Jesús, o sea, dejándolo todo por causa de Cristo. No fue capaz. Jesús es la vida eterna. Jesús es el camino. Y Jesús se presenta como el proveedor de la salvación. El joven definitivamente se va entristecido. No pudo dejar, no pudo decidir o Jesús o las riquezas. ¿Quién puede ser salvo? Esta pregunta es decisiva, ¿cierto? Y la plantearon los discípulos a Jesús. Después que el joven rico se retirara, los discípulos están inquietos y le preguntan a Jesús, ¿quién puede entonces ser salvo? Jesús menciona aquí a los ricos que menciona
aquellos que ponen su confianza en los bienes terrenales, aquellos que ponen su confianza en el dinero, aquellos que ponen su confianza en el amor a sí mismo, aquellos que creen que por sí solos podrán llegar hasta el final y llegar a lograr muchas cosas por lo que ellos pueden, por lo que ellos según están capacitados. Dios se distancia infinitamente. El hombre se distancia infinitamente de Dios cuando elige otras cosas, otros dioses, otros afanes, otras ansiedades, y no pone en primer lugar en su vida al Salvador, que es Jesucristo. Dice en esta instrucción, ¿verdad?, de la palabra, ¿quiénes no pueden ser salvos? Y la verdad es que algunos se consideran ricos por su justicia propia, se consideran suficientes, como en aquellos tiempos los fariseos, suficientes, interpretados desde la ley, pero a su manera, y mirando siempre menos a los demás. Confiaban esos fariseos hasta de sus oraciones, hasta de sus actividades, de sus ayunos y de montones de cosas. Confiaban más en lo que hacían que confiar en Cristo Jesús, que Él estaba invitando a participar del reino. No entran en el reino, dice también esta instrucción, aquellos que no han dejado el pecado. No pueden entrar al reino aquellos que no han dejado definitivamente el pecado y no han renunciado al pecado por causa de dejarse lavar con la sangre de Jesús de los pecados que se han cometido. Hay necesidad de arrepentimiento. Y dice, no entran en el reino aquellos cuyos hombres no han desechado, no han resistido al pecado. Aquel que no valora la salvación como prioridad en la vida, no entrará al reino. Y aquí tenemos un ejemplo claro. El joven rico llega entendiendo que hay necesidad de ser salvo, que hay necesidad de tener salvación. Pero cuando Jesús le plantea lo que es necesario hacer, aparte de guardar los mandamientos, aparte de ser un hombre intachable, aparte de ser un hombre respetuoso, aparte de ser un hombre bien visto por los demás, Jesús dice, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres. Allí Jesús se está dando a entender a quién se debe amar, por sobre todas las cosas. Y por eso nosotros tenemos que amar al Señor. Y amar al Señor significa seguir sus caminos, hacer su voluntad, hacer lo que Él hizo, darnos por los demás, entregar nuestra vida por los demás. Nuestra vida, me refiero al tiempo, al poder enseñar, al poder orar, al poder bendecir a la gente, ayudar a la gente, preocuparnos por los demás. Eso es seguir a Jesús en el caminar que Él nos mostró. ¿Quién puede ser salvo? Definitivamente, hermanos, todo pecador puede ser salvo. Y dice allí en Tito 1:15, la verdad es que la palabra del Señor nos dice, ¿cierto? Todo pecador puede ser salvo. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que deja todas las cosas negativas y sigue a Jesús, entonces tendrá la bendición de obtener salvación. Los cautivos pueden ser salvos. Isaías 6:61, ¿cierto? Allí en Isaías la palabra es clara cuando nos habla de poder ver en esa propuesta de parte de la invitación de Isaías. Dice allí en Isaías 61, 1, dice la palabra: el Espíritu de Jehová está sobre mí,
porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A eso ha venido Jesús, a eso ha venido el Salvador. Hombres como los que hemos conocido en la palabra de nuestro Padre, en la palabra del Señor, ¿cuántos invitados, cuántos llegaron a los pies de Jesús para obtener esta gran bendición? Para obtener esta gran palabra, estas gran promesas. Muchos hombres rebeldes, muchos hombres paganos, muchos hombres aún habiendo conocido la palabra, habiendo visto los milagros de Jesús, habiéndose enterado visualmente por las maravillas de Jesús, ni aún así creyeron. Queremos, amigos, que nosotros en este día, nosotros podemos ver la cobertura del Señor. Podemos ver que Él nos ha bendecido, nos ha cuidado. No nos han fallado los alimentos. Hemos sido cuidados por parte del Señor. Entonces no podemos tener dudas en quién hemos confiado y a quién hemos seguido está con nosotros cada día en nuestra vida. Los cautivos pueden ser salvos. Y por eso dice la palabra allí en Isaías 6:1, ¿cierto? Los cautivos pueden ser libres. Los cautivos pueden tener libertad. Pueden seguir caminando en la vida conforme a lo que Jesús nos ha mostrado. Hombres como Manasés, que fue un gran pecador. Y allí en 2 Crónicas 33 habla, ¿cierto?, sobre este varón que tuvo muchos problemas y fue, yo le voy a leer un poco, acá dice, 2 Crónicas 33, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cómo reconocer al Señor que realmente Él es nuestro Dios? ¿Cómo reconocer al Señor que realmente Él es poderoso? Que Él es capaz de sacarnos de todo interés terrenal, de toda pasión terrenal. ¿Cómo entender? Manasés, dice la palabra, imploró, oró, confesó ante el Señor su condición. Y dice, el Dios, Jehová Dios de salvación, escuchó sus oraciones y lo restauró. Queremos que tú puedas ser uno como Él. Que tú no puedas ser como el joven rico que se entusiasma, que ve, que se da cuenta que necesita, pero al llegar a los pies de Cristo no está dispuesto a renunciar a lo terrenal. Esperamos que tú puedas ser como un Manasés, que fue en gran manera un pecador, pero cuando llegó a los pies de Jesús, o sea, a los pies de Dios, cuando él reconoce que es necesario presentarse ante Jehová Dios, el Dios poderoso, el Dios grande, potente, hacedor, dice que él escuchó sus oraciones. En el día de hoy, vamos a Jesús, el representante, el que nos representa ante el Padre, el que está allí intercediendo por nosotros. Vamos a los pies de Cristo. ¿Cómo? Con humildad. Quizás imitando un poco al joven rico. Corriendo, arrodillado, reconociendo, valiente, no importando quién lo veía, pero sabe que él no estuvo dispuesto a dejar sus riquezas. La iglesia del Señor en estos días invita a poder presentarse delante de Jesús, dispuesto a hacer la voluntad de Jesús
y dispuesto a dejarlo todo delante de Él. Él nos guiará para caminar en justicia, en rectitud. Él nos guiará para poder tener aquello que al joven rico le faltó: la pasión, la entereza y dejarlo todo por causa de Jesús. Nosotros, de una forma humilde, quizás no le llegamos ni a los talones a este joven que tenía muchas posesiones, pero aún, hermanos, nosotros y amigos tenemos muchas cosas que dejar y amar por sobre todo al Señor, amar a nuestro Padre, que nos invita a poder tener la verdad, y la verdad, como dice la palabra, nos hará libre. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a presentarse voluntariamente, enviado por el Padre, a morir a la cruz, para lavar nuestros pecados y para vivir nosotros una vida en paz, en comunión con el Padre, adiestrados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra del Señor y acompañados por la Iglesia. La Iglesia Bautista de Bellavista le invita a participar del reino y esperamos en el Señor que el día en que podamos juntarnos aquí en el templo, usted también puede estar con nosotros. Será quizás el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Nosotros solamente invitamos, nosotros solamente instruimos y tratamos de hacerle entender a usted su condición y la decisión que cada uno debe tomar. Le invitamos a que sigamos juntos orando, alabando al Señor, escuchando adoración y orando los unos por los otros. Que el Señor les guarde, les bendiga ahora y siempre, y que la paz de Dios reine en cada uno de ustedes, su familia y sus hogares. Dios les bendiga.